Oiga, usted, yo le tengo una buenísima noticia. Está engalanado el foro de 21 Noticias aquí en Capital 21. Nos acompaña una invitada entrañable, una representante de la música mexicana en todo el mundo. Regina Orozco, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Juan, pues aquí en el chisme del Festival Cervantino, que me anda contando unas cosas que pues no las puedo decir. Oye, Regina, precisamente sobre el Festival Cervantino, pues un referente de las artes que se lleva a cabo aquí en México y que también es para todo el mundo. Tiene como 82 años, una cosa así, ajá. Es antiquísimo el Festival Cervantino. Como 80 años, sí. Lo conocen en todas partes. Grandes artistas, grandes compositores, grandes directores de orquesta se han presentado ahí. Leonard Bernstein, hablábamos de él. Que tú lo conociste a los 6, 7 años. Y tú vas a estar este año. Pero sin Leonard Bernstein, a menos que venga como espíritu y fantasma. Pero sí tienes una acompañante de lujo. Voy a estar con Omara Portuondo, una excelente, la reina del feeling, la reina del Buenavista Social Club, y vamos a estrenar disco y un concierto que habíamos presentado hace 5 años. Regresamos con este concierto, pero ya con el disco y ya todo una maravilla. El 13 de octubre vamos a estar en la Alhóndiga de Granaditas. Y bueno, pues a bailar y a cantar, Álvaro Carrillo y Agustín Lara y pues canciones de hits, los top 10 de Omara Portuondo. Bueno, top 3, porque va a cantar Lágrimas Negras, 20 años, o sea que vamos a rematar con mariachi. No, se va a poner buenísimo. Se va a poner muy, muy bien, muy, muy bien. Me imagino que ya no va a haber entradas para la Alhóndiga de Granaditas. Ya no, pero sí hay para... las gradas, en las gradas hay una zona gratuita que hay que hacer fila, entonces pues todavía hay cupo, pero solo ese día es cuando pásenle. Ajá. Y luego ya 3 días después vamos a estar en el Palacio de Bellas Artes aquí en la Ciudad de México. En el Palacio de Bellas Artes presentando el mismo material. El mismo disco. Sí. ¿Cómo surge la idea de hacer este disco, Regina? Mi broker, el que me vende, o sea, no mi padrote, aunque cante aventurera, él me dijo, oye, ¿te gustaría hacer algo con Omara Portuondo? Yo, ¡sí! Pues si quieres vamos a Cuba y hacemos algo con ella. Vamos a Cuba. Llegamos al Hotel Nacional, que es un hotel así como el hotel estrella de allá de Cuba. Estábamos en la terracita y Omara me veía con ojos así como displicentes. Y Omara, me encantaría cantar contigo. Omara, pues no sé, porque todo el mundo quiere cantar con ella. Y entonces le dije, ¿qué te gusta de Agustín Lara? Ay, solamente una vez. Y entonces, ¿me cantas tantitito? Viajé desde México, solamente una frase, una. Entonces soltó a cantar Omara solamente una vez y yo me le trepo y le digo, bueno, ya, y canto, haga la segunda. Y bueno, entonces pues toda la tarde nos las pasamos cantando, felices de la vida. Y me dijo, sí, claro que sí, hago un disco contigo. Y ahora van a estar en el Cervantino y después en el Palacio de Bellas Artes. Y luego el día 19 en Acapulco, en el Festival de la Nao, en el Fuerte de San Diego, ahí con la brisa. Rememorando aquella embarcación que traía desde las Indias muchísimas cosas para México. Y luego se las llevaba de regreso. Y ahí cantaremos María Bonita. Y tú has llevado la música de México a todo el mundo. Y en esta ocasión vas a cantar pues obras de Agustín Lara. Y Álvaro, ¿qué te representa para ti este tipo de música? ¿Y por qué crees que siga teniendo tanto éxito con el pasar y pasar de los años? Pues creo que la belleza de las melodías y las letras es que son pues, poesía, ¿no? Y que tenemos también, yo creo que en el ADN, solamente una vez, ¿no? Sabor a mí se te olvida que me quieres a pesar. ¡Ay, ya quiero que sea el 13! Oye, y ahí en la Alhóndiga de Granaditas, vendido absolutamente todo. Sí. Pero, ¿cómo fue que los invitaron al Festival Internacional Cervantino? Pues fueron a tocar la puerta. Hola. A ver, cuéntame. A ver, sí, fuimos a tocar y ya. Nos dijeron pues que sí. Que cómo no, ¿no? Que cómo no, claro. Porque es un espectáculo, pues...
divino, hermoso. Que además solamente una vez se va a poder llevar a cabo durante este festival. Afortunados los que van a poder asistir, sí. Quienes no podremos asistir y queremos pues deleitarnos con sus canciones, el disco, ¿dónde lo podemos encontrar? El disco, desde el 20 de septiembre ya vamos a ir subiendo poco a poco en todas las plataformas digitales. Recuerden, se llama Pedazos del Corazón, y mis redes Regina Orozco Mora, y en Twitter, Facebook, Instagram, y un poco antes del concierto ya vamos a subir todo el disco, y el día del concierto ahí vamos a empezar a venderlo ya en su cajita, que la portada la diseñó Enríquez Torres Alba. Son las dos Fridas, pero somos Omar y yo, claro, con proporción guardada, yo grandote y ella más chiquita, entonces pues está muy, muy divertido el disco también. Muy pedazos del corazón. Pedazos del corazón. Y en el Festival Cervantino, después en el Palacio de Bellas Artes. Recuérdame la fecha del Palacio de Bellas Artes. 16 de octubre. 16 de octubre. Están ya los boletos, solamente están bastante accesibles, digo, para lo que está bastante accesible. Regina Orozco, muchísimas gracias. Qué gusto. Y rápido, 4, 5 y 6 de octubre voy a dar un taller de canto aquí en la Ciudad de México. ¿Dónde está mi voz? Un taller donde te ayuda a desbloquear todos los miedos y quitarte los miedos para cantar o para hablar. tallerconregina@gmail.com, o escríbanme en mis redes y les mandamos la información. Pasar a un lado el pánico escénico y darle entrada a la voz. Y con puro amor se quita. Y a la emoción. Muchísimas gracias. Madres. Regina, qué gusto que nos hayas acompañado. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Y ahora nosotros vamos con más información aquí en 21 Noticias.